Ahora bien, si no existe ese fraude procesal y no tenemos todas estas cuestiones particulares, ¿cuál es el objeto de este litigio? Bueno, efectivamente tenemos una serie de actos procesales que han dictado los diferentes jueces y que fueron mencionados por la representación de la legislatura. Y acá me parece interesante hacer 2 o 3 observaciones. La primera, que si uno ve los actos procesales, son todos actos procesales previstos por la legislación procesal, es decir, por los códigos procesales dictados por nuestra legislatura. Se han dictado allanamientos, que es una medida prevista expresamente, incluso con respecto a la legislatura, en el Código Procesal Penal de la ciudad. Se han dictado medidas cautelares, que justamente es un aspecto central del Código Contencioso. Se han aplicado sanciones culminatorias, abstraites, etcétera, que también están previstas en nuestro Código Contencioso. Es decir, uno podría decir que acá sería problemático si los jueces hubieran dictado actos procesales no previstos. Entonces uno podría preguntarse si esos actos que ellos pretorianamente crearon evidentemente implican un exceso de competencia. Pienso en los debates en el ámbito federal, no sé, de las medidas precautelares o de las medidas autosatisfactivas, que no estando previstas en un código, uno empieza a discutir, bueno, esto es regular o no regular. Igualmente hay que tener en cuenta que grandes instituciones procesales legisladas han nacido de esta forma, propiamente la acción de amparo. Pero no se da en este caso, donde todas las situaciones son actos procesales previstos. Claro, incluso alguien me podría decir, bueno, en ocasión de este acto tal vez su contenido es algo no previsto, pero observemos el caso de la medida cautelar. ¿Cuál fue el contenido de las medidas cautelares? Justamente el paradigma de la medida cautelar contencioso administrativo, que es la suspensión de actos o procedimientos. Es decir, al dictar la medida cautelar, no sé, su contenido no fue algo que alguien puede decir estamos claramente ante una decisión que no es habitual en el ámbito de las medidas cautelares, sino todo lo contrario, porque finalmente lo que se hizo es lo que habitualmente se hace. Más problemático hubiera sido si justamente bajo la forma o la apariencia de una medida cautelar se hubiera tratado de hacer una decisión que es típico paradigmática de la legislatura o del Ejecutivo. Por ejemplo, si se hubiera evaluado la idoneidad del candidato, si hubiera hecho una propuesta, si hubiera hecho las diferentes posibilidades que alguien podría decir, no, miren, acá tenemos un acto que es propio de otro poder. Pero es claro que es propio del Poder Judicial dictar actos que están previstos en los códigos procesales y en la forma en las cuales están previstos los códigos procesales. Por supuesto, uno puede discutir el derecho a la verosímil, había peligro en la demora, las condiciones de admisibilidad de cada acto procesal. Pero eso justamente es el objeto propio de la causa. Y hay que tener en cuenta algo muy interesante, que todas estas decisiones sobre las cuales estamos hablando, ninguna estuvo firme. ¿Por qué? Porque para que esa decisión esté firme, además tiene que haber un recurso de apelación ante la Cámara, que es finalmente el ámbito natural para discutir lo específico y concreto de esas cuestiones. Por supuesto, si hubiera habido algo más, un fraude procesal o bajo la apariencia de un acto regular, se hubiera dictado algo muy extraño, entonces evidentemente estaríamos ante otra situación que justamente no es el caso. Y finalmente, tampoco nosotros vemos ninguna peculiaridad en los procesos o procedimientos que fueron afectados por esas medidas, tal el caso de la medida cautelar. Por un lado, ni en la demanda, ni en las exposiciones, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han podido individualizar algún texto expreso de la justicia de nuestro orden jurídico, es decir, una norma clara que singularice este procedimiento y que con respecto a este caso diga acá el control de judicialidad es diferente a otros casos. Y eso existe en la legislación de la ciudad, por ejemplo, respecto al jurado de enjuiciamiento que motivó una interpretación del Tribunal Superior. Pero en tal caso hay una regla expresa que me dice, bueno, mire, acá el control judicial va a ser diferente al habitual. Y esa regla expresa no existe. Por eso está todo este intento, creo yo, infructuoso de traer a cuenta teorías generales para subsanar una regla que en el orden positivo no existe y que hubiera dado, digamos así, el carácter claro e inequívoco que a mi entender debe tener el ejercicio regular de la competencia para que se pueda hablar sustancialmente de un conflicto de poderes. Y por otra parte,
de forma general, en procedimientos complejos también actúa el control judicial y evidentemente, porque parece ser que acá fuera algo que no existiese, existe el control judicial de carácter preventivo, existe legislado propiamente en el amparo y es un elemento central de nuestro derecho procesal, es decir, no es necesario en todos los casos esperar que un daño totalmente se consume para que pueda iniciarse y sea legítimo un debate procesal. Por ejemplo, eso sucede en el caso de las designaciones de jueces, tanto en el ámbito federal como local, en los cuales son habituales las designaciones, los debates judiciales sobre actos que no son finales, que son los actos, por ejemplo, de los consejos de la magistratura. Entonces, antes que intervenga el Poder Ejecutivo, incluso el Legislativo en el ámbito federal, hay una discusión judicial, digamos así, previo a la elección que hace el Ejecutivo de una persona en la terna. Y lo mismo sucede en la ciudad. Y por otro lado, si uno pudiera decir, bueno, acá tenemos la singularidad que estamos entre un proceso legislativo y en la práctica jurisprudencial de la ciudad, una de las características creo que tiene nuestra jurisprudencia es que hay mucha jurisprudencia relevante sobre la actuación de la legislatura. Es decir, la actuación de la legislatura en sus diversos aspectos no es algo ajeno al control de constitucionalidad. Para dar un caso, si ustedes quieren, muy paradigmático y mucho, digamos así, incisivo que tenemos en este caso, recuerdo el caso García Elorrio, en el cual lo que justamente se debatía es algo de los aspectos más controvertibles procesales, que es la omisión de la legislatura en actuar. Y un juez de primera instancia, el doctor Cataldo, condenó a la legislatura a legislar, y esa decisión fue confirmada por unanimidad por la Cámara de Apelaciones, y esa resolución devino firme, es decir, finalmente fue consentida por la propia legislatura. Con lo cual, si una situación así es habitual en nuestra práctica jurisprudencial, mucho más lo es aquella que tenemos nosotros en esta ocasión. Para resumir estos aspectos, creo que son no tanto declamaciones altisonantes sobre principios generales y demás, sino cuestiones muy concretas que hacen a la regularidad del ejercicio de la competencia y a la endeblez finalmente de la crítica que se nos hace al Poder Judicial, porque no ha sido probada una maniobra, una estafa procesal. Por un lado, no se han alegado ni mostrado actos que no estén previstos por nuestro orden jurídico procesal. A su vez, no se ha señalado que se haya realizado claramente una tarea de sustitución del Poder Legislativo o el Ejecutivo, porque en ningún expediente se ha tratado de o designar o sustituir la propuesta o sustituir el debate ni nada que le parezca. Todo se ha referido sobre cuestiones puramente procedimentales, es decir, lo típico que hace al ejercicio del control judicial. Con lo cual, evidentemente, más allá de lo que uno piense en concreto de cada una situación en particular, lo que claramente no hay en este caso es un ejercicio abusivo de la competencia y menos aún un conflicto de poderes a los cuales hemos sido arrastrados los tres poderes en una situación institucional inédita y que no se encuentra justificada por justamente las actuaciones que nosotros hemos tenido que analizar. ¿No? Bueno, tiene la palabra la jueza. No se puede aplaudir, ya